La Española es una de las Antillas Mayores al norte del Mar Caribe. La isla, que incluye tanto a Haití como a la República Dominicana, alberga a 22 millones de personas. La placa del Caribe se mueve hacia el este a unos 2 centímetros por año con respecto a la placa de América del Norte. En esta región, la placa del Caribe se divide en al menos 4 microplacas que se adaptan a la transición entre las placas principales. La subducción de la litosfera oceánica de América del Norte debajo de la placa del Caribe cambia de subducción frontal en la fosa de las Antillas Menores a subducción oblicua en la fosa de Puerto Rico, a colisión oblicua en la fosa de la Española y luego a lateral entre Cuba y Jamaica. Para examinar cómo el movimiento de la placa norteamericana impulsa la deformación a través de la microplaca de la Española de 280 kilómetros de ancho, mantendremos fija la placa del Caribe. En general, la corteza del Océano Atlántico tiene solo 6 kilómetros de espesor, pero en la plataforma carbonata de las Bahamas, los depósitos de arrecifes de piedra caliza de hasta 6 kilómetros de espesor han duplicado el espesor de la corteza con material más flotante, lo que dificulta la subducción. Este sector de la zona de subducción se denomina zona de colisión oblicua, porque a medida que la deforma, la microplaca predominante del norte de la Española como una colisión continente-continente a pequeña escala. La subducción de esta corteza más gruesa también resulta en una extensión en el límite entre las microplacas Española, Puerto Rico, Islas Vírgenes, donde ocurrió el terremoto de magnitud 7,5 del Canal de la Mona en 1918. La colisión oblicua en la fosa de la Española da como resultado una partición de la deformación. La deformación por cizallamiento es ajustada por las zonas de falla lateral septentrional y Enriquillo. La deformación por compresión es absorbida por la subducción en el límite de placa de megaempuje en la fosa de la Española y por fallas de empuje en la fosa de Muertos, donde la placa del Caribe empuja en dirección opuesta. La velocidad de compresión es de aproximadamente 10 milímetros por año. En las zonas de subducción esperamos encontrar terremotos poco profundos cerca de las fosas y bandas de terremotos cada vez más profundos a medida que la placa de subducción se sumerge en las profundidades del manto. En la Española, este patrón esperado se complica con la falla de empuje en la fosa de Muertos. Una sección transversal, norte a sur, muestra la microplaca de la Española empujando hacia arriba la litósfera caribeña en la fosa de Muertos, presentando un peligro de terremoto y tsunami en el área sur de la Española. En 1984 ocurrió un terremoto de magnitud 6,9 en la falla de empuje de Muertos, pero no alcanzó la superficie. La subducción de la litósfera oceánica de Norteamérica, debajo del norte de la Española, forma un ángulo poco profundo y luego se vuelve casi vertical a 200 kilómetros de profundidad, donde ocurren los terremotos más profundos. Se desconoce cómo interactúan las dos placas oceánicas en profundidad. El último gran terremoto sobre la subducción de megaempuje ocurrió el 4 de agosto de 1946. Este terremoto de magnitud 7,9 se inició a 20 kilómetros de profundidad y rompió el límite de la placa hasta la fosa de la Española con un desplazamiento de megaempuje que alcanzó los 2 metros. Este es, probablemente, el terremoto más grande en el límite de placa entre el Caribe y América del Norte en 500 años de registro histórico escrito. El tsunami resultante llegó a la costa noreste de la República Dominicana, con olas de 2 a 5 metros de altura. Estos valores fueron capturados por mareógrafos ubicados tan lejos hacia el norte como Nueva Jersey. El coordinador del Comité Dominicano de Mitigación de Desastres informó que el tsunami se extendió casi 1 kilómetro tierra adentro y arrasó la ciudad de Matancitas y varias poblaciones hacia el océano, resultando en 1.790 muertes. Pero la administración de Trujillo insistió en informar una cifra oficial de 100 muertos. La deformación por cizallamiento lateral izquierdo a través de la Española ocurre a una velocidad de 17 milímetros por año. Observaciones recientes de GPS documentan velocidades de deslizamiento lateral izquierdo de 9 milímetros por año en la zona de falla septentrional y 11 milímetros por año en la zona de falla de Enriquillo. Con solo unas pocas décadas de registros de sismómetros, debemos confiar en registros históricos escritos de terremotos en estas fallas laterales durante los últimos siglos.
Una serie de terremotos en la zona de falla de Enriquillo, de 1751 a 1770, fue seguida por el devastador terremoto de magnitud 7 el 12 de enero del 2010. Esta historia limitada sugiere un intervalo de recurrencia de 240 años para terremotos mayores o una serie de terremotos en la zona de falla de Enriquillo. Los terremotos de 1842 y 1887 muy probablemente ocurrieron en la zona de falla septentrional occidental. Sin embargo, estas ubicaciones son aproximadas y no sabemos qué tan lejos al este crearon una ruptura, dejando incierto el historial de terremotos a lo largo de esta sección. Algunos investigadores han llegado a la conclusión de que toda la zona tiene un intervalo de recurrencia de aproximadamente 300 años, con un terremoto característico de magnitud 7,5 a 8 y un desplazamiento lateral de 2 a 4 metros. Sin embargo, la interpretación de los análisis paleosísmicos de depósitos en las fosas a lo largo de la zona de falla septentrional en el centro de la Española indican que el terremoto más reciente en esa área ocurrió entre los años 1040 y 1230 d.C., lo que indica un intervalo de recurrencia de quizás 1000 años. Podría ser que se hayan acumulado 10 metros de tensión desde el último terremoto, y el próximo terremoto podría exceder la magnitud 8. A pesar de las incertidumbres, está claro que la zona de falla septentrional tendrá terremotos iguales o mayores que el terremoto de Haití del 2010. Este mapa simplificado de densidad de población ilustra cómo la zona de falla septentrional y Enriquillo pasan cerca o a través de los principales centros de población en Haití y la República Dominicana. Además, los megaterremotos a lo largo de la falla de Empuje de la Española y en la dura falla de Muertos representan un alto riesgo de terremotos y tsunamis para esta y las áreas circundantes de la región del Caribe.